Gracias, amigas y amigos de YouTube. Le traigo una nueva entrega sobre el tema inagotable de Trujillo, su dictadura o su régimen o la era de Trujillo. Comenzamos en el anterior hablando de los trujillistas que mataron a Trujillo, los que lo asesinaron, y ahora le vamos a traer cuál era el principio del fin, es decir, cuál era el entorno internacional, el entorno regional y el entorno interno en la República Dominicana, cuáles acciones, cuáles síntomas internacionales, cuáles situaciones propias, cuáles cambios se presentaron al principio de la década del 60 y más bien a finales, para que haya habido este desenlace tremendo que se llevó la cabeza de Trujillo, el jefe de ese estado de cosas que nos gobernaba, pero que dejó el cuerpo intacto, porque cuando dediquemos un video a el golpe contra Juan Bosch, veremos que la estructura militar que Trujillo dejó no pudo ser tocada por Juan Bosch, ojo. Y por eso Elvi Viñas Román, su secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, precisamente apresan a Bosch en su despacho y se lo llevan preso y lo deportan por el muelle de San Diego, en el que iba como coronel, nada menos que Francisco Alberto Camaño Deñó, custodiando hacia Puerto Rico en una goleta al destituido presidente Juan Bosch. Entonces vamos a ver qué había en el ámbito internacional, qué pasaba, cuáles fueron los síntomas. Bueno, nos debemos devolver a partir del 30 de mayo de 1961, que fue un martes, y en la noche lo matan en la autopista que lleva su nombre. Nos podemos devolver al 1 de enero de 1959, que es cuando se da el llamado triunfo de la Revolución Cubana, que, ojo, ya hicimos un video sobre eso, no era comunista al principio, sino después que va a Washington, después que va a Nueva York, se retrata tomando Coca-Cola y con una camiseta que dice I love New York. Entonces que después él va a la Unión Soviética y se le presenta al premier de allá, y entonces creo que era Nikita Khrushchev, y entonces así declara a Cuba como una república socialista bajo el paraguas de la entonces Unión Soviética. Entonces, el ámbito internacional podemos ubicarlo en las luchas en Estados Unidos para no permitir que hubiera otra Cuba en el Caribe. Ojo, porque ya tenían a Cuba bajo el mando soviético. Y eso traía o tenía un malestar en América Latina, que por ayuda de Estados Unidos y voluntad de Estados Unidos y del consenso de Washington, de esa voluntad, habían llenado América Latina de dictadores. Estaba Juan Vicente Gómez en Venezuela, estuvo Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, estaba Jean-Claude Duvalier en Haití, estaba Trujillo en Dominicana, estaba Stroessner en Paraguay, es decir, cada uno, y estuvo Somoza, ni se diga, con su dinastía en Nicaragua, por solo mencionar 5. Entonces, ¿qué sucede? Que el 20 de enero de 1961 fue juramentado como presidente John Fitzgerald Kennedy, norteamericano de origen irlandés. Su papá fue senador, nombró a su hermano fiscal general. Una familia de poder y tragedia, llena de muerte y tragedia. El primer presidente católico en la Casa Blanca y el más joven, 20 de enero del 61, tenía 43 años. Y salieron de él a los 1033 días, el 22 de noviembre de 1963, por sus posturas antibélicas y por su negación a entrar a una guerra en el sudeste asiático. Entonces, lo primero, si nos ubicamos en el discurso que está disponible en la red de Joaquín Balaguer, hablando de que Trujillo y el estado de cosas, el régimen ya estaba desgastado, y es verdad, ya tenían 30 años dirigiendo los destinos de la nación, aunque no todos fueron como presidente.
Entonces había un desgaste y había un interés en que ya Trujillo había cumplido con su rol, con su cometido que los gringos le pusieron. Entonces Balaguer tuvo, supongo yo, sin duda con la autorización de Trujillo, para emitir ese discurso en el Estadio Quisqueya, donde habla claramente de que Trujillo estaba acabado, de que ya había que salir de Trujillo. Otro elemento importante fue el hecho del consenso de Washington, que querían sacar a todos esos dictadores, a todos esos tiranos, sacarlos para poner una supuesta democracia que ellos se inventaron. Que lo que trajo era una democracia de la Guerra Fría, hay que tomarlo en cuenta. Y en 1960, ahí fue que la Iglesia Católica y sus obispos y su clero se enteró de que Trujillo era malo y entonces publicaron una carta pastoral. He leído en algunos artículos de prensa, algunos ignorantes, diciendo que el consejo, que esa carta fue oh Dios mío, de la organización que agrupa a todos los obispos. Y eso es falso, porque esa organización no existía. Esa organización la crearon en octubre de 1962, ya muerto Trujillo. Entonces, estaba como nuncio apostólico de Juan XXIII, Monseñor Roncalli, que decían el Papa Bueno, que accesó al trono de San Pedro en 1958 para un corto papado hasta el 63, cuando murió. Y Lino Zanini vino con el encargo precisamente de organizar la salida de Trujillo. Y es un hombre que se encargó y que puso gente a redactar, gente de la iglesia a redactar la carta. Entonces, hubo muchas reacciones que deseaban que Trujillo saliera. Ya dijimos que el régimen estaba desgastado, ya estaba cansado en su fuerza. Trujillo tenía 69 años, casi 70, porque había nacido el 24 de octubre de 1891. Entonces había muchos muertos, torturados, centros de tortura, y había personas deportadas. Y Estados Unidos no lo quería. Y a la fecha de la carta pastoral, ya Trujillo tenía el agua puesta. Era cuestión de tiempo que se siguiera organizando la conjura para eliminarlo. Hay una entrevista de la revista Life en la Hacienda Fundación en San Cristóbal, ya en cuestiones del año 61, a principios, finales del 60, donde él habla claramente en contra de su posición de anticomunista y habla así sin mucho respeto por los gringos, porque él sabía que los gringos no tienen, simplemente tienen intereses. Ellos no les preocupa nada ni cumplir con nadie. Entonces, Trujillo tenía el agua puesta y solo faltaba que se organizara la conjura, donde hubo armas suministradas por la CIA. Ahí participó Manuel de Obín Filpo con el tema de las armas, un extranjero llamado Wimpy que tenía un supermercado frente al Parque Independencia, como quien va bajando por la calle, la misma Independencia que se convierte en la Nuel, arzobispo Nuel, así que se pronuncia. Y entonces ya todo estaba montado y le dieron para abajo a Trujillo 30 de mayo de 1961 y terminó la era, para unos gloriosa, para otros oprobiosa, pero que con más de 60 años de propaganda nociva han presentado a Trujillo como el peor. Si Trujillo realmente es el dominicano más trascendente de toda nuestra vida republicana. Nadie ha hecho más por la República Dominicana que Trujillo. Y ya. Y todas esas cosas que él hizo, para los que lo están pensando, en nada justifica las muertes, porque no podemos dejar de negar una cosa que es innegable, pero también muertes que le pegaron, como la muerte de las 3 hermanas Mirabal, que eran hijas de su compadre y de su amigo Enrique Mirabal y de doña Chea, donde él frecuentaba mucho y las invitaba al palacio, esas muchachonas. Entonces, no me los presenten ahora como antitéticos y una historia que es de blanco o negro. No. La riqueza,
de la política y de la historia está en los detalles, como bien dijo Henry Kissinger. Lo voy a dejar así aquí de 10 minutos y ya tienen un panorama, que es lo que para mí me parece, lo que yo entiendo, que fueron los elementos que rodearon la deposición vía violenta del gobierno del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina. Muchas gracias.